Bienvenidos al taller Empezando Pequeño en tu Iglesia. Mi nombre es Iván Soloy y en nombre de ACH les doy las gracias por estar aquí, también por su puntualidad. Ahora quiero darle la bienvenida a David Puerto. Pero ¿quién es David Puerto? David Puerto es hondureño guatemalteco. Él es esposo de Natalia Morales y padre de Felipe y Sara. Radica en la ciudad de Guatemala, donde forma parte del equipo pastoral de Iglesia Reforma. David es el director ejecutivo de la Fraternidad de Apoyo Misionero de Guatemala, FANGUA. Así que, David Puerto, bienvenido, te cedo el micrófono. Es un privilegio saludarles desde la ciudad de Guatemala. Como dijo Iván, está un poco frío por acá, pero con mucho calor en el corazón por lo que vamos a compartir y por lo que se ha estado viviendo estos últimos 3 días desde el jueves en la cumbre latinoamericana. Así que bienvenidos a mi casa en la ciudad de Guatemala. Es un privilegio verles a cada uno de ustedes y saber que hay personas desde diferentes países que nos están acompañando en este tiempo. Am, Me encanta la multiculturalidad, así que aprecio mucho a que ustedes se tomen el tiempo, aparten este tiempo específico para trabajar en este tema. ¿Cómo empezamos pequeño, verdad? ¿Cómo empezamos en nuestras iglesias? Y yo creo que han escuchado mucho, tal vez se han perdido algunas plenarias y bueno, ahí están en las redes, en YouTube. Ustedes pueden encontrar esto, las grabaciones de los otros talleres, todo lo demás. Pero de repente, como que nos sentimos tan cargados, ¿no es cierto? De pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Por dónde comienzo? Y este taller es un poco respuesta a esas preguntas que ustedes están haciendo, ¿verdad? Así que um, Paola les va a compartir las notas. Son unas notas cortitas que es el bosquejo que vamos a seguir durante nuestro tiempo acá juntos. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla también. Si ustedes no estuvieron en el taller de Oscar Pérez, eso fue el jueves en la noche, ese taller es la base bíblica y teológica de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Así que no nos vamos a tardar tanto, por decirlo de esa manera. Vamos a mencionar algunos pasajes bíblicos breves al inicio, pero no nos vamos a tardar tanto en eso porque queremos ir directo a la parte práctica. Creo que de todas las plenarias y muchos otros talleres hemos visto pasaje tras pasaje de las escrituras diciéndonos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como parte de la iglesia? Entonces, en ese taller la iglesia responde, ustedes pueden construir los fundamentos y este taller va a construir sobre lo que Oscar nos dijo en ese momento. Así que vamos a ver rápidamente nuestra agenda para esta mañana juntos. Entonces, después de una pequeña introducción en la que vamos a ver 3 versículos del Nuevo Testamento y también un poco del trasfondo de este taller, ¿verdad? ¿De dónde surge este taller? ¿Por qué David Puerto desde Guatemala está dando un taller que habla acerca de comenzando pequeño en la iglesia, ¿verdad? Bueno, queremos contarles algunas cosas de Iglesia Reforma, tal vez algunos de ustedes ya conocen, pero para que ustedes sepan que nosotros no comenzamos en grande, sino se comenzó muy, muy, muy pequeño. Así que queremos enfatizar eso. Y luego, ¿quién inicia? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién inicia? ¿Verdad? Este concepto me encanta a mí. Y después lo vamos a conectar con nuestro propio viaje como líder, ¿verdad? ¿Cómo ha sido mi viaje como líder? Y dónde el Señor, cómo el Señor nos tiene donde nos tiene en este momento. Y luego vamos a ver dos cosas que son el fundamento práctico de nuestro taller, que son las 3 prioridades y los 3 principios. Y luego vamos a concluir con una serie de buenas prácticas. Buenas prácticas. Entonces, comenzamos con el tema del fundamento bíblico. Y si tienen ahí sus Biblias, les pido que me acompañen en Santiago capítulo 1, versículo 27. Yo creo que si ustedes están aquí, si ustedes están interesados en el cuidado del huérfano, este versículo tiene que estar conectado a su corazón, a su mente constante, ¿verdad? Constante. Santiago 1, 27. Lo voy a leer
Nueva Biblia de las Américas, dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Santiago nos está haciendo referencia a lo que antes, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era responsable de. Entonces, por toda la ley, los profetas, los libros poéticos, ¿no? Los libros de sabiduría, todas las secciones del Antiguo Testamento tienen referencia a lo que los teólogos llaman la trilogía vulnerable: huérfanos, viudas y extranjeros. Y lo que hace Santiago en el Nuevo Testamento es como decir, bueno, nosotros, la iglesia, somos una continuación de la obra del pueblo de Dios aquí en la tierra. Somos la extensión de la obra de Dios aquí en la tierra, como en el Antiguo Testamento nos es presentado Israel, ¿no es cierto? Entonces, Santiago dice: la práctica de nuestra religión, de nuestra profesión, es importante, ¿verdad?, ante nuestro Dios y Padre. Me gustaría hacer referencia también a este pasaje, Juan 20:21, que Juan está escribiendo acá y está siendo testigo de esto, ¿verdad? Está con Jesús ahí, cuando Jesús está compartiendo estas últimas palabras antes de ascender al cielo. Y Jesús les dice a sus discípulos en Juan 20:21: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces, Jesús, antes de salir, les comunica a sus discípulos: ustedes van a ser la extensión de mi obra aquí en la tierra. Porque así como el Padre me envió a mí, así yo los estoy enviando a ustedes. Y bueno, en Mateo 28 dice, ¿verdad? Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Entonces, el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros, nos comisiona para ir. Y esto lo conectamos entonces con Marcos capítulo 10, porque nos hacemos una pregunta: ¿cómo y para qué envió Dios al Hijo? Y esta respuesta nos la da el mismo Señor Jesucristo en Marcos 10, 44 y 45, que dice: y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre, el Mesías, el prometido, el enviado de Dios, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, podemos sintetizar, resumir como una convicción personal que como parte de la iglesia, nosotros somos la extensión de Cristo en el mundo. Y hemos sido puestos en el mundo para servir y no para ser servidos. Para servir, no para ser servidos. En ese sentido, queremos compartirle algo. Esta es una foto de nuestra bodega donde nos reunimos. Nuestro edificio realmente no es un edificio tan lindo, pero donde nos reuníamos, ahora todos por video, ¿verdad? Pero esta es una foto que representa mucho para nosotros, no por la bodega en sí mismo, sino por la comunidad, ¿verdad?, que somos. Y no les compartimos esta experiencia de Iglesia Reforma porque nosotros somos el modelo a seguir, sino simplemente como un ejemplo de cómo nacen las cosas de manera pequeña, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a estar compartiendo aquí de ninguna manera es una receta, sino que son modelos, son principios que nos van a ayudar en nuestro ministerio, en el inicio de nuestro ministerio. Pero en nuestro propio contexto, nosotros estamos en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Somos cerca de 300 miembros en la iglesia, miembros de pacto. ¿Qué significa eso? Que firmamos un papel donde nos comprometemos a algunas cosas, ¿verdad? No es como los 10 mandamientos, ¿verdad? Simplemente es un compromiso de hermandad, ¿verdad?, entre hermanos. Es un proceso de membresía. Entonces, todos nosotros hemos hecho este proceso, hemos firmado esto, y la asistencia promedio son cerca de 400 adultos y cerca de 50 niños cuando asistíamos a la iglesia. Ahora esa dinámica ha cambiado, pero
les comparto estos números para que se den una idea de nuestra realidad. El 48% de miembros son varones y el 52% son mujeres, y el 52% de miembros son casados y el 48% son solteros. Así que, como siempre digo, si eres soltero, soltera y andas buscando a alguien, pues Iglesia Reforma es un buen lugar. Te invitamos. Así que esta no es una receta, como les digo, simplemente el objetivo de este taller es promover ideas sumamente prácticas y concretas, ¿verdad? Para que ustedes puedan aplicar a sus propios contextos y realidades, ¿verdad? Como líderes, como maestros, como músicos de la iglesia, como servidores de la iglesia, y que ustedes puedan ver qué funciona, qué no funciona, cómo lo hacemos funcionar en nuestros propios contextos. Así que quiero comenzar presentándoles a mi amigo Larry, ¿verdad? Esta foto la pongo ahí porque para mí es muy significativo lo que pasó en noviembre del 2016. Ese día, ese domingo en noviembre, celebramos hace 4 años ya, el Domingo del Huérfano. Y Larry, un misionero de Estados Unidos que tenía muchas dificultades con el español, ahora lo admiro mucho porque ha desarrollado el español muy bien, pero se puso al frente, ¿verdad? de nuestra iglesia, que apenas tenía año y medio de haber comenzado, y dijo, iglesia, nosotros somos responsables del cuidado de los vulnerables en nuestro país, aquí en Guatemala. Y sinceramente eso nos sacudió a muchos, porque una de las cosas que aquí en Guatemala vemos frecuentemente, y me imagino que ustedes pueden ser testigos de su propia realidad en otros países de América Latina, es que para nosotros es muy fácil extender las manos para recibir, ¿verdad? Es muy fácil extender las manos para recibir. Y Larry nos desafió para hacernos responsables de esto. Y no había ninguna iniciativa del cuidado al huérfano desde la iglesia local. Habían varias personas que ya estaban sirviendo en otros lugares, en otros ministerios, pero no había ninguna iniciativa desde la membresía de Iglesia Reforma. Entonces, al final del servicio, nos acercamos al gringuito, ¿verdad? Y dijimos, pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues si me dices el ABC, yo le entro, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Verdad? Y quiero dejarles aquí el primer principio, hermanos, hermanas. Este es uno de los principios más importantes que ustedes se pueden llevar de todos estos días de conferencias y de talleres. Zacarías 4:10 dice, no menosprecien estos modestos comienzos. No menosprecien estos modestos comienzos. Y yo tengo una pregunta para ti, ¿verdad? ¿Estás menospreciando algún comienzo en el cual el Señor te quiere usar? Aún vamos más allá. ¿Estás menospreciándote a ti mismo, verdad? Como persona, como individuo, como hijo de Dios. Y yo creo que esas son barreras que uno mismo va creando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me va a escuchar en la iglesia? Yo no soy el pastor, yo no soy el líder. Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero en estos tiempos, cuando Zacarías escribe esto, el pueblo de Israel había regresado a su cautiverio y la ciudad estaba barrida, destruida, y comienzan a reedificar. Y algunos que habían sido testigos del templo de Salomón, de aquella gloria, aquella majestad, ¿verdad? Estaban tristes, estaban llorando, estaban diciendo, esto no sirve para nada, esto no, ni tan siquiera se compara con el templo de Salomón. Y Dios a través de Zacarías les dice, no menosprecien estos pequeños comienzos. Hay una traducción que me gusta mucho que dice, no menosprecien las pequeñeces. No menosprecien las pequeñeces. Y por eso me encanta el título de nuestra cumbre, ¿verdad? Lo pequeño importa, lo pequeño importa. Y escuchamos a Eva ahorita con las cosas triviales de la vida, lo trivial, lo que vemos sin importancia. Eso es de una importancia tremenda cuando se hace con la motivación correcta para la gloria de Dios y el avance de su reino. Así que el mensaje de Zacarías al pueblo es esto.
es un pequeño inicio, pero lo grandioso va a ser cuando el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Y no va a haber templo porque Él va a ser el templo. Entonces, aún recordamos esa historia, ¿no? Del Nuevo Testamento, cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud? Y Jesús le preguntó, ¿qué tienen ustedes en su mano? 2 peces y 5 panes. Y eso abundó para una gran multitud, porque lo poco en las manos de Dios siempre es mucho. Lo poco en las manos de Dios siempre es mucho. Así que ese día, en noviembre 2016, el Domingo del Huérfano, Dios usó lo poco que tenía el poco español, el grupo no tan grande de personas que estaban ahí, para la gloria de su nombre en la ciudad de Guatemala. Y ahora esto está llegando por toda América Latina. Y esto me conmueve, hermanos, ¿verdad? Porque 2 años después, estábamos este grupo, ¿verdad? En un lugar de retiro muy bonito, muy hermoso, retiro del 2018. Todos nosotros estábamos colaborando para la causa del huérfano. Queríamos hacer algo, queríamos, estábamos soñando, ¿verdad? Y esta foto significa mucho por lo que Dios había hecho hasta ese momento. Ahora, hay algo muy interesante de esa foto. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el pastor ahí? Y déjenme decirles que no hay ningún pastor ahí. En ese tiempo, en nuestra iglesia teníamos tres ancianos, 3 pastores, y ninguno de los 3 estaba en esa foto. Así que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y quién dirigía eso? Bueno, nadie. Que nadie. Yo creo que éramos un grupo de hermanos que nos reuníamos a platicar, a soñar y también a comer un montón, ¿verdad? Siempre pasábamos comiendo. Pero el asunto es que no había ningún pastor ahí. Así que todo esto nos conecta con nuestro siguiente punto, ¿verdad? ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? Y tal vez te has hecho esa pregunta tú. Como decimos aquí en Guate, miren mucha gente, ¿verdad? Yo no soy pastor, ¿verdad? Yo no soy un líder importante de mi iglesia, así que pues a mí me tienen que decir qué hacer y yo lo hago. Pero en mi iglesia ni los pastores ni los líderes están interesados en esta área. Bueno, el Señor te tiene aquí por algo, ¿verdad? Así que vamos a tratar de responder esta pregunta. Y hay 2 formas en que esto puede comenzar, en que una iniciativa puede comenzar. De arriba hacia abajo, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, ¿quién lo comienza? Bueno, el pastor o el grupo de pastores, ¿verdad? Es una iniciativa que viene desde arriba. Algún líder de la iglesia o algún director de una ONG que está adentro de la iglesia que puede comenzar y que tiene voz y buen testimonio en la iglesia, ¿verdad? Entonces hay casos que se inician así, o de abajo hacia arriba, un miembro común y corriente de la iglesia, un maestro de escuela dominical puede ser, ¿verdad? Un profesional de la iglesia, puede ser un doctor, un psicólogo, trabajadora social, odontólogo, un hombre de negocios, lo que sea. Simplemente que ve la carga, ¿verdad? Y comienza a formar esta iniciativa, a trabajar en esta iniciativa. Así que de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sin duda, y yo no quiero menospreciar la función de los pastores, sin duda la función del pastor y del liderazgo de la iglesia es sumamente importante, ¿verdad? Pero Iglesia Reforma, aquí en la ciudad de Guatemala, es un ejemplo claro, un testimonio claro de que también se puede iniciar de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Ok, entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Aquí hay algunas recomendaciones. Tal vez en este grupo de personas que habemos, somos un poquito más de 70.
Hay algunos pastores y líderes de las iglesias que de verdad están interesados en cómo comenzar una dinámica, una iniciativa hacia el cuidado del huérfano en su iglesia local. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones para los líderes y pastores de nuestras iglesias, ¿verdad? Ser pastor, líder o director de una ONG no significa que tú te tienes que encargar de todas las necesidades de los vulnerables. Así que una recomendación es busca ayuda y delega autoridad para que otros decidan. Es sumamente importante que si esta iniciativa viene de arriba hacia abajo, se pueda delegar autoridad. Es como a veces los que trabajamos como líderes de ministerios o tal vez organizaciones sin fines de lucro, aún los mismos pastores, ¿verdad? Decimos, ok, tú vas a hacer esto, pero me tienes que decir todos los días qué estás haciendo, ¿verdad? Así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Y ponemos muchas barreras y restricciones y así no funciona. Es delegar, dar, ¿verdad? La autoridad y la autonomía para que la iniciativa se despliegue bajo liderazgo de los laicos, ¿verdad? Y en segundo lugar, de abajo hacia arriba. Si eres hijo de Dios, tienes una identidad, un llamado y obras preparadas para realizar, como dicen estos pasajes, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9 y Efesios 2:10. El Señor preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y si tú tienes una carga por los vulnerables en tu comunidad, en tu región, pues eso es lo que Dios está poniendo para que tú hagas, ¿verdad? Si tú ves una necesidad, si tú percibes una necesidad, es evidente que el Señor te quiere usar. Así que no existen los prerequisitos para ser usados por el Señor. No hay excusa, ni como pastor, ¿verdad? En que tenemos mucho que hacer y ya no le podemos meter más al plato, como dicen, ¿verdad? Ni tampoco hay excusas como un miembro más de la iglesia. Porque no soy pastor, no soy líder, soy muy joven, o estoy haciendo un montón de cosas más, ¿verdad? Si todos tenemos esta mentalidad, imagínense lo que va a pasar. Vamos a estar paralizados. Ni el pastor hace nada, ni los líderes hacen nada, porque no tienen tiempo, ni la iglesia, ni los miembros, ni los profesionales hacen nada, porque no son los pastores. Entonces, si estamos en esa dinámica, nadie va a hacer nada. Y el mensaje es completamente lo opuesto. Todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Así que no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta hasta el momento. Pueden hacerlo a través del chat, ¿verdad? Yo no tengo el chat Ok, abierto aquí, David, pero fíjate dime. que tenemos una pregunta Adelante. bueno, nos sale el usuario, pero dice, ¿cómo hacemos para ser parte del apoyo hacia los huérfanos, perdón, formas o lugares donde podemos canalizar la ayuda? Ok, muy buena pregunta. Vamos a estarla respondiendo en los próximos minutos de manera práctica, ¿verdad? Cuando lleguemos a las 3 prioridades y a los 3 principios, ¿verdad? Si nos dan un tiempito de llegar hasta ahí, vamos a llegar a ello, ¿verdad? Y realmente yo no voy a responder esa pregunta, tú la vas a responder esa pregunta. Nosotros vamos a dar ideas nomás, ¿verdad? Pero nosotros no queremos decir aquí, haz esto, esto y esto, ¿verdad? A más B igual C. No es un recetario, ni es una clase de matemáticas. La idea es que tú, en tu contexto, puedas desarrollar todos estos principios e ideas que vamos a estar dando acá. Ok, ¿algo más, Iván o Poli, que haya en los comentarios? Hasta el Estamos bien. momento es la única pregunta, sí. Ok, perfecto. Gracias, Iván. Si tienen Muy preguntas bien. o algún comentario, vayan dejándolos por ahí. Poli, no sé si compartiste las notas ya o las puedes compartir. Ya, y las estoy volviendo a compartir ahora porque hay Ok, dispositivos que no permiten bajarlo. perfecto. Ahí tienen sus notas para que puedan ir siguiendo el bosquejo. No sé si tienen acceso a una impresora donde las puedan imprimir o descargar para que puedan seguir nomás. Pero ahí hay algo importante que es a la siguiente actividad que vamos ahora, ¿verdad? Mi viaje como líder. No importa si eres pastor, líder o no,
de tu iglesia local, esta actividad nos ayudará para identificar qué tenemos, ¿verdad?, para apoyar iniciativas o para iniciar un movimiento de cuidado al huérfano de manera personal, individual. Así que si te vas con una sola cosa a este taller, si te vas con una sola idea, que sea esta: tú eres líder. Tú eres un líder. Si estás aquí en este taller, si estás interesado en esto, es porque el Señor te ha puesto aquí con un propósito. Tú eres un líder. Así que si te vas con esa idea, yo ya gané. Así que vamos a hacer esta actividad y ahí en sus notas hay un cuadrito, ¿verdad? Esta actividad tiene que ver con los eventos más importantes o transformadores que has tenido en tu vida, en tu viaje como persona, como individuo, ¿verdad? O aún puede involucrar a tu familia, a personas cercanas. Entonces, este es mi viaje como líder. Le voy a explicar rápidamente cómo funciona esta actividad con mi propio ejemplo, ¿verdad? Y después vamos a dar unos minutos para que puedan trabajar en su propio viaje como líder. Si ustedes tienen un cuaderno, pueden hacer un cuadrito como el que ustedes ven acá y poner una línea como un estilo línea del tiempo, ¿verdad? Y esto es lo que aparece en sus notas, ¿sí? Pueden hacer algo como eso y después vamos a trabajar. Bueno, yo puse 4 preguntas. Vamos a trabajar en 2 de estas preguntas nada más ahora. Si ustedes quieren profundizar un poco más en la actividad, pueden seguirlo haciendo más adelante. Entonces, bueno, con mi viaje como líder voy a ejemplificar esta actividad. Entonces, yo soy David Puerto. Yo nací aquí en Guatemala, pero crecí en Honduras. Y voy a avanzar bastante en la línea del tiempo hasta el 2016. Conocí a una chilena cuando estaba viviendo en Estados Unidos. Nos casamos en México, donde ella creció, y ahora vivimos en Guatemala con nuestros 2 hijos nacidos aquí en Guatemala. Okay. Es un relajo mi vida, como pueden ver. Entonces, uno de los patrones que yo noto en mi vida, en mi viaje como líder, es mucho cambio, ¿verdad? Mucho cambio. Cuando tenía 2 años, yo cambié de país. Después, cuando tenía 12, cambié de ciudad. Después, unos años después, volví a cambiar de ciudad para independizarme ya de mis papás a los 14 años. En el 2005, el Señor me salvó. En el 2008, tenía 21 años, cambio de país. En el 2009, otro cambio de país, ¿verdad? Viví en Argentina, como pueden ver aquí. Después fui a vivir a Estados Unidos. En el 2010 tuve un evento que me marcó mucho, que fue un accidente de auto. Ese evento lo puse aquí en mi viaje como líder porque después de ese yo dije, la vida pasa súper rápido y yo quiero usar mi vida para algo que valga la pena y sea eterno. Y eso realmente me cambió mucho. Después hice mi primer viaje misionero a Filipinas en el 2011. En el 2013 comencé a trabajar en un seminario como movilizador de misiones mundiales, ¿verdad? En el 2016 me casé. Y sí, cambié. Y en el 2016 otro cambio de país, ¿verdad? Aquí a Guatemala. Y en el 2017 comencé la aventura de ser padre. Entonces, ¿cuáles son los... la pregunta que vamos a responder son las siguientes, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las personas y las experiencias claves en mi viaje? ¿Puedes notar algún patrón? Entonces, uno de los patrones que yo noto en mi propia vida, en mi propia experiencia, es los cambios, ¿verdad? Cambios constantes cambios. Y esos cambios han producido crisis y esas crisis reajustes, ¿verdad? En muchos sentidos. A lo largo de mi viaje, ¿qué fortalezas, debilidades y dones puedo discernir? Y esta pregunta número 2, me imagino que ustedes ya están pensando en esos eventos de su propio viaje como líder, ¿verdad? Pero en esta pregunta 2 sí me gustaría que tomaran un poquito de tiempo para poder responderla, ¿verdad? La pregunta número 3 es, ¿cómo Dios está obrando en este momento de mi viaje como líder? ¿Qué es lo que qué es lo que tú ves que Dios está haciendo en este momento en ti y a través de ti?
Y la cuarta pregunta, que es en la otra pregunta que nos vamos a enfocar, es ¿cuáles son las herramientas con las que Dios te ha capacitado para servir a los demás? Muy bien. Mientras terminan, quiero contarles una historia mía, personal, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estaba para poder financiar mis estudios, parte de mis estudios, en una universidad cristiana en Estados Unidos. Yo trabajaba en la radio de esa universidad, ¿verdad? Entonces, mi trabajo era solo, escuchen el título de mi trabajo para que se den cuenta lo aburrido que era. Yo era automatizador. Era un trabajo muy tedioso, ¿verdad? Muy automático, literalmente automático, ¿verdad? Yo entraba donde estaba el equipo, me sentaba y comenzaba a hacer lo mismo día tras día, de 1 de la tarde a 5, todo lo mismo, ¿verdad? Entonces yo ponía las prédicas, ¿verdad? Que salían al aire, las ponía, los estudios, enseñanzas, y yo los editaba y los subía, ¿verdad? A la hora en que tenían que salir. Entonces, por supuesto, era un trabajo bastante rutinario. Y una vez llegó un amigo, ahí donde yo estaba trabajando, a ese cuartito donde trabajaba, y aparte rutinario y solitario, porque yo era el único que estaba ahí, ¿verdad? Durante todo el tiempo de trabajo. Llega este amigo y me dice, oye, ando dándole un tour a un amigo aquí en la radio y me gustaría que tú le cuentes a qué te dedicas aquí en la radio. ¿Cuál es tu trabajo? Y yo le dije, no, pues mi trabajo es, o sea, está lo aburrido y el siguiente escalón es mi trabajo. O sea, tedioso, automático. Y me dijo, mira, me dijo el amigo de mi amigo, me dijo, mira, yo soy un pastor, me gustaría que me cuentes a qué te dedicas, qué haces aquí. Y él me dijo, yo le dije, bueno, mira, yo hago lo que les expliqué, ¿no? Automatizo el sistema, pero le dije yo, estoy aburrido de hacerlo. Y claro, 22, 23 años tenía en ese momento. Él me dijo, hijo, me dijo, te voy a decir algo. Dios no tira nada a la basura. Él recicla. Y eso me sigue impactando hasta el día de hoy. Dios no tira nada a la basura. Dios recicla, me dijo. Se dio la vuelta y se fueron los dos. Y yo me quedé ahí tan impactado porque el mensaje atrás de esa frase, ¿verdad? El mensaje atrás de esa frase. Tú no tienes idea cómo el Señor va a usar cualquier experiencia tuya en tu vida, aún cosas dolorosas, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Y cómo Él te va a utilizar en la extensión de su reino y en el apoyo a los vulnerables con tu experiencia. Entonces, nosotros mismos tenemos que identificar cómo el Señor nos ha capacitado. Así que, ¿de dónde comienza esto? Bueno, alguien puede decir, yo no soy el pastor, pero puedes hacer algo, ¿verdad? Puedes comenzar una iniciativa de cuidado al huérfano en tu iglesia local. Así que para esto vamos a comenzar y nos vamos a meter de lleno en este tema de las 3 prioridades. 3 prioridades. Entonces, tal vez te estés preguntando, ¿cómo comienzo, verdad? ¿En qué me enfoco? Por ejemplo, aquí en nuestras comunidades, en nuestras ciudades en América Latina, hay tanto por hacer, ¿verdad? Hay tantísimo por hacer. Aún en el barrio donde está ubicada nuestra iglesia, en la colonia donde está ubicado el templo, ¿verdad? Entonces, para comenzar a escoger nuestra estrategia, yo le he pedido a Poli, como le decimos cariñosamente, a Paola, que nos cuente una historia, la historia de los 3 amigos, para que nos ayude un poco a entender las prioridades en el trabajo con personas vulnerables. Y aquí le voy a dejar a Poli esa hermosa imagen del río Victoria en Tanzania. Muchas gracias, David. Nosotros nos encanta esta historia. En realidad no conocemos quién fue el autor principal porque lo hemos escuchado en diferentes versiones. Pero son 3 amigos los cuales están acampando y justamente ellos están al lado de este río. Y de repente empiezan a ver que niños empiezan a
a pasar en el río, niños con balsas empiezan a pasar en este río. Entonces uno de los amigos dice, no, tenemos que hacer algo. Y se tira al río para parar a los niños que están pasando unas balsas. El otro se recuerda, no, pero después de que te pasan por aquí, justamente llegan a esta cascada. Hay que ir a rescatarlos para que, de que no caigan en la cascada. Y se va al final, se va a lo que él ve al final. Pero el otro dice, pero ¿de dónde están saliendo estos niños? Tenemos que ir a ver dónde están saliendo. Y el otro corre hasta arriba del río para ir a tratar de alcanzar a aquellos que estaban saliendo desde arriba. Entonces podemos darnos cuenta que los tres amigos hicieron una función muy importante, muy importante. Cada uno desde donde pudo, desde donde se les ocurrió incluso, pudieron saber a dónde ir en el río, en esa crisis que estaba pasando. Entonces, los tres son importantes en la historia, porque seguro el primero que se fue hasta arriba, se le pasaron algunos. Al que estaba en medio, también se le pasaron otros, ¿verdad? Pero había otro rescatando a los que estaban a punto de caer en esa cascada. Los tres son muy importantes. Súper, muchísimas gracias, Poli. Le pedí a ella porque ella la cuenta mucho mejor. Gracias, Poli. Excelente trabajo. Ok, yo creo que con esa ilustración, con esta historia de estos tres amigos, nos da mucha claridad en las tres prioridades, ¿verdad? Las tres prioridades. Y en este momento le voy a pedir a Poli si puede compartir la hojita de las tres prioridades, la hoja de trabajo, mientras yo les hablo un poquito de pues, ¿de dónde viene toda esta idea de las tres prioridades? Entonces, el amigo que se fue a donde estaban saliendo los niños en balsas hace prevención, ¿verdad? Es cómo, ¿verdad? De alguna manera creativa, cómo nosotros podemos desarmar todo este sistema, ¿verdad? Antes de que estos niños se suban a las balsas y comiencen a navegar río abajo hacia la catarata, hacia la cascada. Entonces, esto es prevención y aquí hay algunas ideas de prevención. Y también, Poli, si les puedes mandar, porfa, la imagen del el PDF del Ministerio Holístico, porfa. Y yo creo que con estas dos nos va a ayudar mucho para poder ser estratégicos, ¿verdad? Entonces, espero que ya todos tengan al menos una herramienta con la que cuentan para servir a los vulnerables. Una herramienta, ¿verdad? Tú dices, ¿la música puede ser una herramienta? ¿Una guitarra puede ser una herramienta? Por supuesto que sí, ¿verdad? Un teléfono móvil puede ser una herramienta, claro, ¿verdad? Una carrera universitaria, ¿verdad? Tú tienes una pasión por las matemáticas, por supuesto. Tienes una pasión por el fútbol o por los deportes. Todas estas cosas son herramientas que están en tu mano, ¿verdad? Imagínense, pues, si Dios usó la vara de Moisés, ¿cómo no va a usar tu vida, verdad? Tus capacidades, tus estudios, tu profesión. Como dice mi papá, si Dios usó la quijada de un burro, ¿cómo no va a usar un burro completo? Dice mi papá. Entonces, la prevención, pues hace eso, ¿verdad? Prevenir, obviamente, ¿verdad? Entonces, queremos evitar que se comience a hacer algún daño, ¿no? La intervención es la que va en medio, ¿no? Es como, tal vez podemos usar esa imagen de entrometernos, ¿no? En la vida de alguien. Y ahí hay algunas ideas en cuanto a eso. Y la restauración tiene que ver, por ejemplo, con lucha del tráfico sexual. El daño ya está hecho, ¿verdad? Ministerios a la prisión. El daño ya está hecho. Jóvenes institucionalizados. El daño ya está hecho. Entonces, ¿cómo restauramos? ¿Cómo reparamos? ¿No? ¿Cómo arreglamos los desperfectos, los daños? ¿Cómo curamos, ¿no? Algo que se dañó. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, tienen esta hoja de trabajo, espero que ya todos lo tengan, pero bueno, la vamos a tener aquí en la mano en algunas imágenes también, pero en la parte izquierda aparecen las tres prioridades: prevención, intervención y restauración. Prevención, intervención y restauración.
Las 3 prioridades nos dan la estrategia y el enfoque. La estrategia y el enfoque. ¿Okay? Después vamos a ver los 3 principios. No vamos a entrar a eso todavía. Entonces, es muy importante entender en este punto que no tenemos que estar involucrados en todo. Yo creo que eso se ha repetido a lo largo de esta cumbre, ¿verdad? No puedes hacer todo, no puedes hacer todo. Entonces, no tenemos que estar involucrados en prevención y al mismo tiempo en intervención y en restauración. A veces vemos que las balsas vienen bajando de ese río a raudales, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos tirarnos al río, ir al nacimiento del problema y estar en la catarata, así como si fuéramos 3 personas. No. Enfócate en una. Entonces, lo que les voy a pedir en este momento es que de estas 3, ustedes elijan una. Escojan una, ya sea prevención, intervención o restauración. El fin de este ejercicio es que ustedes puedan tener una estrategia enfocada para trabajar en estos próximos minutos. ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen todos? Ok. Si ya la escogieron, entonces vamos a pasar ahora a los 3 principios. Las 3 prioridades nos dan el enfoque, la estrategia. Los 3 principios nos dan el ritmo que le daremos a nuestra iniciativa y también con quién lo haremos. Esa es la pregunta. ¿Con quién lo haremos? Ok. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué se necesita para que un avión vuele? A ver, ahí en el chat, por favor, yo ya lo tengo aquí abierto. ¿Qué se necesita para que un avión vuele? Un piloto, combustible, muy bien, excelente. Combustible, sin combustible, mejor ni te subas a un avión. Motor, alas, ¿verdad? Para planear, muy bien, excelente. Que el avión esté en buenas condiciones, por favor. Pasajeros, bueno, puede ser con carga también, ¿verdad? Hasta ballenas jalan en aviones. Radar, energía, buen clima, dirección, muy bien. Cosas súper importantes. Piloto, gasolina, viajeros, piloto. Sí, el piloto es indispensable, el piloto tiene que ir. Viento, los comandos. Ajá. Excelente, excelente. Son muy copilotos también. Está bien. A menos que el avión sea de papel, dice Kelvin. Pues un avión para volar. Ok. Muy bien, gracias por sus comentarios. Todas esas cosas que ustedes pusieron se necesitan para que el avión vuele. Ahora, también, aparte de los componentes del avión y de que todo esté bien, que tenga combustible, que haya un piloto y que tenga un propósito y un destino, ¿verdad? Sin pista de despegue, un avión no puede volar, ¿verdad? Sin pista de despegue, un avión no puede volar. Así que, muchas veces, uno de los errores que cometemos es que nos enfocamos más en el avión que en la pista, ¿ok? Entonces, nosotros queremos tener ya montado todo, ¿verdad? En el aire, así como el gran Boeing 777 o ni sé cómo se llaman esas cosas. Pero que vuele y que vuele bien, ¿verdad? Con piloto, con copiloto, con combustible, con las alas, con las ruedas en perfecto estado. Y nunca nos podemos a pensar en la pista, ¿verdad? Necesitamos una pista para despegar. Así que lo que intentaremos hacer hoy es construir esa pista para que la iniciativa, con sentido, ¿verdad? Con estrategia, pueda comenzar en tu iglesia local. Y hay muchos tipos de aviones. Hay aviones chiquititos, hay avionetas, hay aviones grandotes, ¿verdad? Así que la meta no es construir un avión ahora, ¿verdad? Aún tú tienes un par de cosas que pueden despegar y después las vas construyendo en el aire, ¿verdad? Como nos pasó a nosotros. Yo creo que siempre es así, más bien. Entonces, queremos construir esa pista y no importa el tamaño del avión en el que estés pensando. Puede ser algo muy poquito, muy pequeño o muy grande, ¿verdad? Que quieras tener de aquí a unos años. Entonces, para eso, para construir la pista, nos van a ayudar estos 3 principios rectores de nuestra práctica. ¿Ok? Comenzar simple, comenzar despacio, comenzar pequeño.
Voy a repetir, comenzar simple, comenzar despacio y comenzar pequeño. Yo creo que esto conecta sumamente bien con el título de nuestra cumbre. Lo pequeño importa. Lo pequeño importa. Entonces, cada uno de estos principios responde a una pregunta, ¿verdad? El comenzar simple tiene que ver con las ideas. Y este principio responde a la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? El comenzar despacio tiene que ver con el asunto del tiempo. Es un tema cronológico, ¿verdad? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y el comenzar pequeño, que es nuestro tercer principio, responde a la pregunta, ¿con quién lo haremos? ¿Quién contagiaremos con esto para hacerlo juntos? Entonces, estos son nuestros principios rectores y ahora vamos a trabajar en nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Y es sumamente importante que recordemos esto. Lo pequeño importa. Así que aquí no estamos hablando de la cantidad, de lo grande, de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nuestros sueños así de inmensos, no. Vamos a comenzar pequeño. Comenzar simple, despacio y pequeño. Entonces, nuestra hoja de trabajo nos vamos a centrar en esto. Si no la puedes tener a la mano, puedes escribirlo en el papel donde estás tomando nota. Y si no puedes tomar nota, puedes comenzar a pensar en algunas cosas. La idea es que al final de recorrer estos tres principios, nosotros podamos dividirnos en grupos de 3 para que podamos compartir nada más, ¿verdad? No quiero que sea una tortura, ¿verdad? A mí me da miedo dividirme en grupos cuando estoy en Zoom. Pero no quiero que sea una tortura eso, simplemente que compartas tus ideas. Y si no pudiste escribir nada, que vayas recordando algunas ideas que te vengan a la mente de cómo comenzar. Simple, despacio y pequeño. Entonces comenzamos con nuestro primer principio, comenzar simple. Esto tiene que ver con ideas, ¿verdad? Ya les mencioné que responde a la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, a veces la tentación de cualquier ministerio dentro de la iglesia es decir que sí a cualquier idea, ¿verdad? Lo que sea. Pero aquí es donde tenemos que empezar a aprender a decir que no. Okay. Me voy a centrar en preservación. Ese va a ser mi práctica, mi prioridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que no a la intervención y le voy a decir que no a lo último, ¿verdad? A la restauración. Le voy a decir que no. Entonces, si tú estás centrado en prevención y viene alguien y te dice, mira, vamos a la cárcel, y tú le dices, mira, no puedo porque estoy trabajando con esta familia, porque esta familia necesita mantenerse unida y entonces voy a trabajar con ellos. Entonces, así uno aprende estratégicamente a decirle que no a algunas cosas por priorizar, porque aparte son capacidades, ¿verdad? Que tú tienes, que Dios te ha dado a ti particularmente. Entonces les decimos que no a algunas malas ideas si se va formando un grupo en tu iglesia, le decimos que no a las ideas de los más influyentes también. Eso a veces es difícil, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana que nos cuesta decir que no, ¿verdad? Ahora es importante hacer las cosas correctas y no hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque si tú tienes muchas prioridades, ¿verdad? Es hasta sin sentido, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿cuántas prioridades tienes en tu vida? Y ponemos ahí una lista de 18 prioridades. Pues te cuento que ninguna es prioridad para ti, ¿verdad? Prioridad es una, ¿verdad? Prioridad. Entonces, es importante comenzar simple. Y aquí, en su hoja de trabajo, ustedes van a ver que hay tres puntos importantes, tres ideas que ustedes van a responder. En primer lugar, y ahí está en la parte de abajo de comenzar simple, en sus notas, cosas a enfocar. ¿Cuáles son una o dos cosas que tu iniciativa puede enfocar y hacer en este momento? En este momento. Aún puede ser cosas que ya estás haciendo o que has visto tú en tu comunidad, en tu iglesia local, que otros hermanos están haciendo, están construyendo. ¿Cuáles son esas cosas? Y esta es como una lluvia de ideas, ¿verdad? Pero enfóquense en una o dos. Cosas a involucrarnos eventualmente.
Ok, a mí me encantaría, por ejemplo, servir como mentor. Pero en este momento, mi realidad es que no puedo. Es imposible. Pero me encantaría. Entonces tú puedes poner ahí eso. Y cosas buenas, pero ahora no. Cosas buenas, pero ahora no. Por ejemplo, tú dices, a mí me encantaría adoptar, ¿verdad? Como familia. O aún como soltero también, ¿verdad? Adoptar. Yo creo que puedo entrar en el proceso de adopción, pero a largo plazo, ¿verdad? No en este momento, a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que hay en tu corazón que te pueden ayudar a comenzar simple, que tú puedes enfocar a hacer en este momento, y algunas cosas que a futuro tú puedes ir desarrollando? Entonces, ahí en sus notas pueden ir apuntando algunas ideas y el principio fundamental, la idea fundamental es la siguiente: sueña en grande, da pasos pequeños, ¿verdad? Sueña en grande, da pasos pequeños. Hay un proverbio chino que dice, es mejor dar 3 pasos pequeños hacia adelante que dar un gran salto, tambalearte y regresar hasta más atrás de donde estabas. Algo así dice el proverbio asiático. Pero el asunto es que a veces nosotros queremos dar aquellos grandes saltos y nos caemos, ¿verdad? Y la idea es, no intentes eso, ¿verdad? Da pasos pequeños, cosas simples. Entonces, espero que ya la mayoría de ustedes tengan una o dos ideas muy prácticas y muy concisas de lo que pueden hacer. Y ahora vamos a nuestro segundo principio, comenzar despacio. Si ustedes se dan cuenta, la misma idea lo propone, ¿no? Comenzar despacio tiene que ver con el tiempo. La meta del ministerio no es velocidad, sino sostenibilidad a largo plazo, ¿verdad? Que esto sea sostenible. Ir a toda velocidad en el ministerio no funciona, ¿verdad? Puede hacer más daño que bien. Aún en el involucrar a otros, y debemos de equiparnos bien antes de actuar, ¿verdad? Si tú quieres ser mentor y tú dices, sí, yo quiero ir a un hogar a mentorear a un adolescente, y entonces yo te pregunto, ¿has tomado un taller para saber cómo ser mentor? Dice, no, no tengo idea de cómo ser mentor, yo solo le voy a enseñar ahí matemáticas o dibujo. Pues toma un taller. Es importante que tú tomes un taller y que te capacites. Entonces, aquí vamos a responder 3 cosas, ¿verdad? Vamos a poner en un aspecto cronológico tu meta de 6 meses. ¿A dónde quieres llegar en 6 meses? Estamos hablando de ir despacio, de comenzar despacio, pero también estamos hablando de comenzar y avanzar, ¿verdad? Firmes, con convicción, con decisión. Tu meta de 6 a 12 meses, a 12 meses, y estas preguntas van encajando también con las preguntas de comenzar simple, y tu meta de 12 a 24 meses. Entonces, aquí sí me gustaría usar esta idea que usamos junto a mi esposa. Damos consejería prematrimonial a las parejas, y me encanta cuando llega a este punto donde les digo, ¿dónde están tus expectativas? ¿Verdad? Si tus expectativas se alinean con la realidad, tú no vas a tener frustración. Pero si tus expectativas están tan arriba y la realidad está tan abajo, ese va a ser el paquete de frustración que te va a tragar, ¿verdad? Es muy sabio, hermanos, hermanas, es muy sabio que tus expectativas estén lo más cerca de la realidad posible, ¿verdad? Yo me voy al otro extremo. Yo pongo mis expectativas muy abajo porque no quiero frustrarme tanto, ¿verdad? Igual, eso está mal, eso no está bien, ¿verdad? Porque nuestra expectativa tiene que encajar con nuestra realidad. A veces nosotros soñamos y nos dicen, sueña en grande. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero sacar a todos los niños de un hogar, ¿verdad? Y que todos tengan familia. Pues que Dios te bendiga en tu intento, porque va a estar muy complicado, ¿verdad? Yo quiero sacar a todos los niños de las calles de Bogotá. Pues también que Dios te bendiga. Mucho ánimo. Yo quiero que toda la gente de Buenos Aires esté fuera de riesgo, que no hayan familias en crisis.
Eso es, tu expectativa de la realidad son incompatibles. Entonces, el ministerio con huérfanos es más parecido a un maratón que a una carrera de 100 metros, ¿verdad? La meta no es, por ejemplo, reclutar rápidamente más familias, ¿verdad? ¿Cuántas familias para adopción? ¿Cuántas familias para acogimiento temporal? Como si fuera bingo la cosa. No, sino equipar y sostener a las familias correctas a largo plazo. Equipar y sostener a las familias correctas a largo plazo. Entonces, una de las cosas que más nos costó a nosotros fue esto, ¿verdad? Definir qué vamos a hacer. Definir qué vamos a hacer, porque claro, mientras el grupo va creciendo, pues qué bonito, comemos juntos y hay más comida y hay más personas que conectan con nosotros y que abrazan a nuestros hijos y que tenemos comunión, pero hay más ideas también. Y eso no es fácil, eso es complicado, porque tenemos que estar filtrando todas esas cosas. Entonces nosotros muchas veces llegamos a las reuniones y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Así como, como cuando estás esperando una entrevista para entrar a un trabajo, que estás nervioso, ¿no? Y que mueves el pie y que te muerde las uñas, como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Díganme qué hago, díganme qué hago. Y esa no es la pregunta correcta, ¿verdad? Esa no es la pregunta correcta. ¿En quién podemos invertir? ¿En qué familia podemos invertir? Y tú me dices, pero aunque sea solo una. Sí, aunque sea solo una, ¿verdad? ¿En qué hogar podemos invertir? Pero hay 38 hogares en mi ciudad. Bueno, escoge uno. ¿Hay alguna familia en riesgo cerca de nosotros o que asiste a la iglesia, que está pasando problemas? ¿Verdad? ¿Hay alguien que podemos capacitar? Entonces, esto es muy importante que ustedes puedan comenzar despacio, pero también establecer metas, ¿verdad? Metas. Ir despacio no significa fracasar. Ir despacio significa ser estratégico, ¿verdad? Ser inteligente. Mi abuelo tiene un dicho que dice, despacio y con buena letra, me decía siempre. Hijo, despacio y con buena letra, me decía. No escriba rápido porque no le va a entender nadie. Despacio y con buena letra. Así que despacito porque queremos llegar a la meta, ¿verdad? Nuestra meta es ver una iglesia involucrada, es familias recibiendo hijos de manera temporal o de manera permanente en la adopción, ¿verdad? Queremos ver mentores capacitados en nuestra iglesia. Y si tú dices, bueno, mi meta de 12 a 24 meses es tener 3 mentores capacitados que estén visitando hogares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu meta de aquí a 6 meses? Bueno, yo en primer lugar entrenarme para ser mentor. De 6 a 12 meses, que otras 2 personas se entrenen para ser mentor, ¿no? Y esta es un poco la idea, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que vayamos avanzando en metas claras, concisas, precisas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, que te tienes que hacer es, mira lo que escribiste en tus metas, mira lo que escribiste y responde la siguiente pregunta. ¿Tus metas son tan pequeñas que es virtualmente imposible no alcanzarlas? Revisa tus metas, revisa lo que escribiste en ese papel. Estas metas son tan pequeñas que tú dices, es que esto si no lo hago, pues hombre, ¿verdad? Es que esto lo tengo que hacer, ¿verdad? Es súper sencillo, es muy pequeño. Y tal vez puedes decir, pero es muy, muy, muy demasiado pequeño. Pero pues para eso estamos en esta taller, ¿verdad? Empezando pequeño en nuestra iglesia local. Y vamos a entrar a nuestro tercer y último principio, comenzar pequeño. Y esto tiene que ver con las personas que vamos a ir involucrando. Entonces, el éxito no se determina por el tamaño del ministerio de huérfanos en nuestra iglesia local, sino que se determina por el significado profundo del tema en la vida de las personas, por contagiar a los demás, ¿verdad? Por involucrar a los demás. Así que aquí hay algunas preguntas para comenzar pequeño. ¿Cómo puedo involucrar a la gente de forma personal, ¿verdad? Involucrar a otros de manera personal. En reuniones uno a uno, en un almuerzo, en un café, en conversaciones, ¿verdad? Pero de manera personal, uno a uno, en mis propias relaciones. Involucrar a otros socialmente. Entonces, por ejemplo, si tú en el punto 1, en el comenzar simple, tú pusiste como algo muy, muy, muy sencillo, contagiar a alguien más, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí este punto es para decir, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a invitarlo a un café, o invitarlo a mi casa, si te lo permiten las restricciones de tu país. Voy a invitarlo a mi casa para que podamos ver una de las plenarias de la cumbre que está en YouTube. Involucrar a otros personalmente. Y yo voy a preparar el almuerzo, yo voy a ir a comprar una hamburguesa, o yo voy a tenerle listo café, pero yo quiero que esta persona se involucre conmigo. Involucrar a otros socialmente, ¿verdad? Una llamada de Zoom, ¿verdad? O invitarlos, ¿no? Para que juntos, socialmente, a través de las redes sociales también, para poder sensibilizar a otros, ¿verdad? Involucrar a otros corporativamente. Esto tiene que ver con, no sé, anuncios en algún boletín de la iglesia o sermones, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que donde están todos, tú te paras, tienes una plataforma y puedas avisar. Obviamente, eso sí te dan el espacio para hacerlo, ¿verdad? Si no te dan el espacio para hacerlo, ya vas a tener tu tiempo. Una recomendación aquí. Si el pastor no te para bola, como decimos, no te hace caso, no te vayas de la iglesia, ¿verdad? No te vayas de la iglesia. El Señor por algo te ha puesto ahí. Y con paciencia, tú vas a poder avanzar. Tú vas a poder avanzar. Y va a llegar un momento en donde tu constancia va a hablar más que tus palabras, ¿verdad? Tu perseverancia va a hablar más que tus palabras, y vas a tener ese espacio para poder hablar con el favor del Señor. Entonces, comenzar pequeño nos ayuda para poder ver quiénes están interesados o quiénes ya están involucrados sirviendo a otros, ¿verdad? Y aprender también dónde están ubicadas las personas para poder llevarlos, dirigirlos, ¿no? A poder compartir contigo esto. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera puede hacer algo en la iglesia. No tiene que ser el pastor, no tiene que ser el líder, no tiene que ser director de una ONG. No tienes que estar en esas posiciones para hacer algo. Realmente no importa el tamaño de tu pista. Lo que necesitas es algo para que el avión despegue. La iniciativa de cuidar al huérfano despegue, ¿verdad? Hay una de las preguntas que estábamos charlando con Iván en estos 5 minutos, que una de las preguntas decía, ¿me puedo involucrar a una iniciativa que ya está funcionando? Pues esa es tu pista, ¿verdad? Esa es tu pista. Es excelente pregunta. Si hay gente en tu iglesia, ya sea de una ONG, ya sea una familia, ya sea un doctor que tiene carga por los vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia hay un hermano, Estuardo Colón. Él todos los martes y los jueves iba a un lugar que queda como a unos 45, 50 minutos de la ciudad de Guatemala, y daba clases de básquet a un grupo de niños ahí, ¿verdad? Y todos los martes y jueves, 1 hora. Entonces hizo un montón de cosas él. Solicitó a la municipalidad del pueblo, de la cancha, ¿verdad? El gimnasio de la comunidad, y invitaba a varias personas para que lo acompañáramos para poder dar clases de básquet. Yo de básquet no sé nada, ¿verdad? Sé lo mismo de básquet que de chino, pero ahí iba con él y rebotaba una pelota, ¿verdad? Y los niños encantados. Eso es una pista que ya está construida y tú puedes subirte a ese avión, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es una muy buena pregunta. Pero, claro, estamos hablando en este taller de empezar pequeño. Entonces, nuestra expectativa es que no hay nada en sus iglesias, en sus comunidades, y entonces ustedes quieren lanzar una iniciativa. Ahora, hay algo sumamente importante que vamos a compartir ahora. Me encanta esta foto de volcán de la montaña Kilimanjaro, ahí en Tanzania, en África. Y me encanta esa foto porque representa muy bien este dicho africano. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Voy a repetirlo otra vez. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Me encanta este proverbio africano, especialmente porque en las planicies o en el desierto africano
uno se puede encontrar con ese tipo de imágenes, ¿no? El animal es caminando, ¿no? Y siempre, siempre están en manada, ¿verdad? Y pues es más fácil llegar al destino juntos que solos. Así que aquí una advertencia para todos nosotros, aún para mí también, ¿verdad? No tratemos de hacerlo todo de manera aislada, solitarios, ¿verdad? Es importante que se vayan formando un grupo de personas y que esta iniciativa no recaiga sobre una sola persona, sobre un solo matrimonio o sobre el pastor de la iglesia. Seguramente se va a quemar de un momento a otro. Si todo lo estás haciendo tú, te vas a quemar, te vas a agotar, ¿verdad? Si eres pastor o si eres un líder de la iglesia o de una ONG, estás ahí para facilitar que otros puedan desarrollarse también en sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Así que podemos pensar, ¿verdad? Regresando a nuestra hoja de trabajo, en la esquina inferior izquierda usted va a encontrar un cuadrito que dice mi equipo. Así que si hasta este momento ustedes no habían pensado en nadie, es el momento de que ustedes escriban ahí por lo menos un nombre. El nombre de una persona. El nombre puede ser un amigo, puede ser un odontólogo de su iglesia, puede ser, no sé, alguien que es abogado o el amigo con el que juega junto fútbol, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Tu compañera del colegio, de la universidad. Entonces, escriban ahí un nombre, por lo menos un nombre. Si tienen más, escríbanlos, ¿verdad? Si ustedes son un matrimonio y conocen a otro matrimonio o a otros matrimonios, escriban los nombres, apellidos ahí de estas familias. Porque ahora vamos a continuar con esto, las buenas prácticas para involucrar a otros, ¿verdad? Y con esto vamos a ir cerrando y tratando de pegar todas las partes, ¿verdad? Entonces, tú ya tienes tu pista de despegue. Y tu meta ahora es invitar a otros para que te ayuden a construir ese avión, ¿verdad? Entonces esto no lo puedes hacer solo, ni como pastor, ni como miembro de la iglesia. Tu misión es movilizar al cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay algo importante que tenemos que entender. Somos movilizadores, ¿verdad? Estamos para mover a los demás también. Y esta se compara a lo que dije al inicio, ¿no? Somos líderes, ¿no? Y Dios nos ha puesto en un círculo de influencia para poder contagiar a los demás. Y Larry, el hermano del que les hablé al inicio, fue un buen movilizador. Fue un buen movilizador que se dio cuenta que necesitó a otras personas a su alrededor para poder potenciar una iniciativa. Y les aseguro, hermanos, que Larry ni tan siquiera se imaginaba lo que íbamos a estar haciendo en el 2020, ¿verdad? Lo que Iglesia Reforma iba a estar haciendo en el 2020, cuando él se paró a hablar en el 2016, en ese domingo del huérfano. Ni tan siquiera tenía una idea de cómo se iba a ver esto en el futuro. Y es por pura gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios, ¿verdad? Así que considérate un movilizador en tu comunidad de fe. Vamos a ver, ahí en sus notas, ustedes tienen 6 prácticas, 6 buenas prácticas para involucrar a otros. Y vamos a pasar rápidamente por esto, ¿verdad? En primer lugar, crea comunidad. Y ustedes ven esa foto ahí, siempre había comida en nuestras reuniones, siempre, ¿verdad? Y teníamos cualquier excusa para juntarnos, el cumpleaños de alguien, el aniversario de alguien, acción de gracia, ¿verdad? Como habían norteamericanos también, pues celebran acción de gracias, pues compremos un pavo y hagámoslo y comámonos el pavo. Navidad, Año Nuevo, de todo hacíamos y siempre comidita, por supuesto. Así que cuando se levanten las restricciones en nuestros países, podemos comenzar a fomentar la comunidad de manera presencial. Ahora lo podemos hacer por Zoom, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Un mensaje de WhatsApp. Crear comunidad, eso es sumamente importante, ¿no? Dice Jason Johnson, primero enfócate en construir una comunidad saludable, luego comienza un nuevo ministerio. La comunidad es lo que va a mantener fuerte una iniciativa. No es la estructura, es la comunidad. Entonces este es un principio muy importante.
Lo segundo, si tú quieres involucrar a otros, tienes que reducir el problema, no minimizarlo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo se sienten cuando ustedes escuchan las siguientes estadísticas? En el 2015 habían casi 140 millones de huérfanos en África, bueno, en todo el mundo, perdón, incluyendo 61 millones en Asia, 52 millones en África, 10 en América Latina y el Caribe, y 7.3 millones en Europa del Este y Asia Central. Me gustaría que en los comentarios ustedes escribieran sus reacciones a estos números. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente con esto? Entonces, voy a ver aquí los comentarios. Distante. Muy bien. Abandono. Ok. ¿Algo más? Abrumada. Esa es una buena palabra. Dolor. Desentendidos. Exactamente. Indiferencia. Apabullado. ¿Verdad? Impotente. Muy bien. Estas estadísticas son del 2015. Ahora, ¿son mentiras? Pues dicen que son del UNICEF, yo les creo. Yo creo que no son mentiras, ¿verdad? Yo creo que no son mentiras. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros usamos las estadísticas de una manera equivocada, ¿verdad? Y lo que hacemos, en lugar de movilizar, es abrumar a la gente. Yo leo esto y yo digo, pues, pobrecito, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo por los 61 millones de huérfanos en Asia? ¿Qué puedo hacer? Es que esto es imposible solucionarlo, ¿verdad? Entonces, podemos usar estadísticas, pero usémoslas con sabiduría, ¿no? Porque aumentar la claridad disminuye la ansiedad. Aumentar la claridad disminuye la ansiedad. Este es un principio muy importante. Ahora, una de las cosas más incómodas para mí es cuando acordamos con alguien reunirnos en un lugar donde venden comida y llega el momento de pagar. Ya nos tomamos nuestro cafecito y es como, me invitaste, pero ¿vas a pagar o no? Y yo de repente comienzo a sacarme la billetera, pues tú me invitaste, ¿verdad? Como si yo les dijera, te invito a un café el domingo, ahí lleva tu billetera. Como, ¿me estás invitando o me estás citando a una reunión y yo tengo que pagar mi café? ¿Por qué? Porque produce incomodidad. Entonces, cuando usamos las estadísticas de una manera equivocada, nosotros no disminuimos la ansiedad, la aumentamos, ¿verdad? Y nuestra meta tiene que ser aumentar la claridad. ¿Y cómo hacemos eso? Reduciendo el problema, no minimizarlo. Un mal ejemplo, ¿verdad? Sería el siguiente. Que tú te juntes con, no sé, con un empresario, ¿verdad? De tu iglesia y que le digas, Iglesia Reforma desea erradicar completamente el problema de los huérfanos y de las familias en riesgo en Guatemala. Te va a quedar diciendo, y te va a quedar viendo y te va a decir, ¿por qué me invitaste? Es que es imposible hacer eso. Algo diferente sería, la Casa Hogar Oasis necesita 20 familias sustitutas entrenadas y el próximo año se desea que 5 de estas familias provengan de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Entonces, simplificar algo significa tomar un asunto grande y complejo como la crisis de la orfandad en tu país, en tu ciudad, en tu barrio o en el mundo entero y hacerlo más manejable para las personas de la iglesia local. Y eso es nuestro trabajo como movilizadores, ¿verdad? Como dicen por ahí, nos comemos el elefante a pedacitos, ¿verdad? A mordidas, no de un solo bocado. Usa los canales que ya existen. Muchas veces queremos iniciar algo nuevo, ¿no? Pero como nos hacían la pregunta, si hay una iniciativa nueva, únete a esa iniciativa, ¿verdad? Y cada iglesia cuenta con una gran variedad de ministerios que ya están funcionando, ¿no? Aún cosas internas como la música, la predicación, ministerio infantil, las clases, ¿verdad? Grupos pequeños, las células, jóvenes, universitarios, varones, mujeres, misiones, evangelismo. Hay tantas cosas que se hacen hacia adentro. Y también hay iglesias que tienen ministerios hacia afuera, ¿verdad? Que tienen ministerios hacia los vagabundos, ¿verdad? Preservación de familias, desarrollo comunitario, ministerio en cárceles, jóvenes en riesgo, tráfico humano. Hay iglesias que apadrinan niños. Entonces, usemos esos canales que ya existen, esos ministerios, ¿verdad? Si eres un músico de tu iglesia, bueno, propón que para el domingo
el domingo del huérfano, tú vas a componer una canción hablando de los vulnerables en tu iglesia. Y que eso ayude y motive al movimiento, ¿no? Y tu discurso tiene que ser, todos pueden hacer algo. Ese tiene que ser tu discurso. Todos pueden hacer algo. Tercer lugar, pregunta, ¿dónde encajas tú? ¿Verdad? Esta es una pregunta muy importante, porque te reúnes con las personas y le dices, ok, ¿tú dónde encajas? ¿Verdad? ¿Cómo puedes hacer algo para servir a esta iniciativa? ¿Cómo puedes aportar en este momento a esta necesidad específica? Céntrate en el evangelio también. Esto es muy importante. El evangelio tiene que ser la fuerza filosófica de tu iniciativa. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y por eso somos adoptados dentro de la familia de Dios. Celebra las pequeñas victorias también. Una cultura de celebración motivará a todos aquellos que están conectados de una u otra manera a la iniciativa para seguir adelante. Celebra esas pequeñas victorias, ¿verdad? Y tú sabes la mejor manera de celebrar esas pequeñas victorias en tu propio contexto, tu propia comunidad. Así que con estas buenas prácticas para involucrar a otros cerramos. Y quiero dejarles con esta frase de Felipe Brooks que me encanta. Dice, no oren por vidas más fáciles, oren para ser más fuertes. No oren para obtener tareas equivalentes a sus fuerzas, sino fuerzas equivalentes a sus tareas. Entonces sus obras no serán un milagro. Ustedes mismos serán el milagro. Así que... y por último, era la primera pregunta que encontramos. ¿Cómo hacemos para ser parte de apoyo a los huérfanos? Formas o lugares donde podemos canalizar ayuda. Bueno, yo creo que esa es la pregunta que intenta responder este taller, pero realmente nunca ha sido el objetivo decirles ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Sino manifestar los principios y las prioridades y que en sus contextos y sus comunidades ustedes puedan identificar. Hay un pasaje en las Escrituras que me impresiona mucho, que es el llamado de Dios a Jeremías. Y Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? ¿Verdad? Y a mí esa pregunta me impacta mucho porque muchas veces nosotros, entonces vemos una necesidad y comenzamos a ver a nuestro alrededor quién se va a hacer cargo de esa necesidad. ¿Quién va a cuidar a este niño en riesgo? ¿Quién va a mentorear a esa joven que necesita ayuda con estudios sociales, ¿verdad? Con gramática? ¿Quién va a acompañar a este grupo de niños que juegan fútbol en la calle? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, ¿quién está viendo la necesidad? Yo. Y son oportunidades que el Señor pone a nuestra mano. Entonces pregúntate, ¿qué ves? Y si no estás viendo nada, lo único que tienes que hacer es abrir los ojos, porque necesidades hay de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños, en todos los lugares. Así que, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Pues sigue trabajando. Ahí están, espero que todos tengan las notas. Pueden imprimir esa página, ¿verdad? Juntarse con 2, 3 amigos. Ok, ¿cuál es nuestra prioridad? Prevención, ok. ¿Cómo vamos a comenzar simple? ¿Cómo comenzamos pequeño? ¿Cómo comenzamos despacio? Y oren al Señor mientras sueñan y planifican para que el Señor abre sus ojos a una oportunidad para servir a los vulnerables, que estoy seguro que están cerca de ustedes. No sé, Iván, si hay otra pregunta. Creo que estamos llegando al final ya. Yo creo que estamos con eso, sí, ya también Okay. la hora. Bueno, muchas gracias y buen viaje. Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, David. También a cada uno de ustedes por conectarse. Estos talleres han sido grabados y serán compartidos durante los próximos meses en las redes sociales de ACH. Los invitamos a que estén al pendiente para tener este material. Muchas gracias a todos. Feliz día.